Entonces, los alimentos son sistemas heterogéneos, complejos, y tienen varias fases. Cada una de esas fases puede tener cambios físicos en forma independiente. O sea, puede haber un cambio de fase en una de las fases y en otras no. Por ejemplo, podemos tener alguna fase que tenga una fusión en un helado, por ejemplo. O la cristalización, que puede ser de azúcares, de triglicéridos, de agua, para formar hielo. En este caso, en el caso de la miel, tenemos una cristalización de azúcar. La desnaturalización, por ejemplo, en una proteína, o cualquier reorganización en la estructura. Entonces, estos cambios se pueden dar durante el procesamiento, o sea, durante la elaboración del alimento, que serían cambios favorables, pero también se pueden dar cambios en la textura que modifican la aceptación del producto si se van produciendo durante su almacenamiento. O sea, si estos cambios se dan durante el almacenamiento y cambian las características del producto, va a disminuir la aceptación por el consumidor. Ahora, si nos detenemos a ver y a recordar un poquito lo que vieron en el curso de ingreso y en Química 1, cada una de estas fases puede estar en estado gaseoso, en estado líquido o en estado sólido. Las características generales de cada uno de estos estados, en estado sólido, por ejemplo, las moléculas tienen una alta movilidad, tienen una alta energía cinética y están bastante separadas entre sí. En estado líquido, tienen una movilidad alta, pero bastante menor que en estado gaseoso, las moléculas están más cerca, pero siguen estando desordenadas. En estado sólido, las moléculas vibran en posiciones fijas, pero no tienen movilidad, o sea, no tienen desplazamiento, y generalmente cuando vemos una representación del estado sólido es algo de este estilo, o sea, con partículas ordenadas, ¿sí? Ahora, esto se da en todos los tipos de sólidos, todos tienen partículas ordenadas. Pensemos un poco qué pasa cuando tenemos una macromolécula, una molécula de almidón, una proteína. ¿Podría una molécula tan grande ordenarse de esta manera? O sea, en este caso, podríamos tener algunas sustancias que sí se ordenan, pero en otro tipo de moléculas este ordenamiento no es posible. Entonces, el estado gaseoso, si bien no está como un alimento puramente en estado gaseoso, sí puede ser en una espuma que haya una fase gaseosa, ¿sí? Bueno, estado líquido y sólido puede ser que el alimento esté en ese estado o que alguna de esas fases lo esté. Entonces, vamos a ver la diferencia entre el estado cristalino y el estado amorfo, ¿está bien? Que se refiere a dos estados sólidos. El estado cristalino tiene sus moléculas o sus iones, dependiendo si es un compuesto iónico o molecular, ordenado. Ese orden le permite al sistema tener la mínima energía posible, ¿está bien? Y es por eso que es estable termodinámicamente. Que sea estable termodinámicamente significa que si no hay ningún cambio externo, no se va a modificar el estado cristalino. Ahora, si hubiera un cambio externo, como un cambio de temperatura, un cambio de humedad, por ejemplo, entonces este estado cristalino puede cambiar. Pero si está conservado sin modificarse, va a seguir así sin ningún cambio. Ahora, en el caso de las sustancias que no se pueden ordenar perfectamente, vamos a tener sólidos que son amorfos, o sea, con partículas que están desordenadas. Tienen una estructura más parecida a lo que sería un líquido en el ordenamiento, pero con una viscosidad tan alta que no fluye, o sea, se comporta como un sólido. Este sistema es metaestable, o sea, no es un equilibrio termodinámico real, porque tiene una energía que es mayor a la mínima posible. Y eso quiere decir que con el tiempo, aunque se mantengan constantes todas las condiciones externas, podría modificarse. Pero esas modificaciones en general llevan muchísimo tiempo. Entonces, si bien podrían modificarse, pueden pasar meses, años, sin que haya ningún cambio visible. Entonces, a los fines prácticos y para la vida útil de cualquier alimento, se pueden considerar estables, si están bien almacenados. Entonces, por ejemplo, tenemos los caramelos que están en estado amorfo, que si bien están formados por sacarosa principalmente, que son moléculas relativamente chicas, la sacarosa puede estar ordenada, formando cristales, como en el azúcar de mesa,
o puede adquirir una estructura desordenada en un caramelo, por ejemplo. Y es la misma molécula, pero acomodada de distinta manera, ¿sí? Pero en el caso de otras moléculas, como en un pan que tenemos almidón y proteínas principalmente, o en una carne que también tenemos principalmente proteínas, al ser macromoléculas, entonces van a tener una estructura desordenada necesariamente. Las macromoléculas no pueden ordenarse en un estado cristalino. Entonces, vamos a ver un poco las características y ejemplos de cada uno de estos dos estados, empezando por los cristalinos. Dentro de los cristales podemos tener cristales iónicos, como la sal de mesa, ¿sí? El cloruro de sodio. Bueno, el otro es sulfato de cobre, pero no sería un ejemplo en alimentos. Podemos tener cristales moleculares, como el hielo o la sacarosa, el azúcar de mesa. Podemos tener cristales covalentes, como el diamante y el grafito. O podemos tener cristales metálicos, como el bismuto, o, bueno, en general todos los metales, el sodio, el potasio, todos los metales forman cristales. En alimentos los que vamos a encontrar son los dos primeros, los cristales iónicos y los cristales moleculares, ¿sí? Los covalentes y los metálicos no vamos a encontrarlos dentro de alimentos. Entonces, vamos a empezar con los cristales de hielo, ¿sí? ¿Cómo modifica esto a los alimentos? Ya habíamos visto en la primera clase, cuando vimos, bueno, en realidad en la segunda, cuando vimos agua, cómo influía, ¿sí? La formación de hielo en la estructura. Vamos a darlo con más detalle. Cuando se congela el agua, como las moléculas se pueden separar más que la distancia que tenían en estado líquido, eso va a hacer que para una misma masa ocupen más volumen, por lo tanto la densidad es menor, ¿sí? Eso hace que ese aumento de volumen, en el caso de estar hablando de un producto cárnico, por ejemplo, o de un vegetal, el agua está dentro de las células, ¿sí? Principalmente, o sea, hay agua dentro de las células y agua afuera. Pero el agua que está dentro de la célula, al congelarse, como aumenta su volumen, puede dañar el tejido. Entonces, cuando se descongela ese tejido dañado, o sea, esas células, ya sean de origen animal o vegetal, al estar dañadas, van a perder parte del agua que tenían retenida. En el caso de la carne, por ejemplo, vemos que libera gran parte del agua, que con un color rojizo, porque está ahí la mioglobina, ¿no? Que es lo que le da el color a la sangre. Mejor dicho, al músculo. Y en el caso de los vegetales, puede ser que haya exudación de líquido o no, dependiendo la firmeza y la estructura que tenga la célula vegetal. En algunos vegetales se va a ver exudación de agua, en otros solamente un ablandamiento, pero eso va a depender del tipo de vegetal. Algunos son bastante estables en el proceso de congelación-descongelación porque tienen células que son bastante resistentes, pero en la mayoría de los casos algún cambio se va a observar. Entonces, ¿cuáles son los cambios, además de ese daño en la estructura, que puede provocar la congelación? Por un lado, podemos modificar el pH, porque al congelarse parte del agua, el agua que queda, o sea, el agua no congelable, lo que quedaría en solución, va a ser una cantidad mucho menor. Y eso va a hacer que todos los solutos que estén disueltos se concentren. ¿Está bien? Porque vamos a tener los mismos solutos, pero disueltos en una cantidad de agua menor. ¿Está bien? Solamente van a estar disueltos en el agua que quede en estado líquido. Entonces, si tenemos sustancias ácidas, por ejemplo, va a bajar el pH porque esas sustancias ácidas van a estar más concentradas. La presión osmótica también se va a modificar. ¿También? La presión osmótica, ¿se acuerdan que dependía de la concentración de solutos? Entonces, al disminuir la cantidad de agua, aumenta la concentración de soluto y aumenta la presión osmótica. La viscosidad también se puede modificar, porque al tener menos agua libre, las moléculas van a tener menos movilidad. La fuerza iónica también se va a modificar, o sea, la concentración de iones que tengo en esa solución. El potencial redox, en el caso de tener sustancias que sean oxidantes o reductoras, ¿sí? Y puede la congelación provocar cambios, como por ejemplo la desnaturalización de una proteína, porque va a estar, al sacar gran parte del agua libre, van a modificarse las interacciones entre las proteínas. ¿Está bien? O sea, todos estos cambios se deben básicamente a que se concentran los solutos que hay en solución porque estamos sacando parte del solvente al formar los cristales de hielo.
En el hielo, o sea, la parte que se congela es agua pura, no hay soluto disuelto en el hielo, o sea, todo el soluto queda en el agua líquida. ¿Está bien? Y eso va a hacer que se modifique la velocidad de algunas reacciones. Dependiendo del tipo de reacción, al estar a una temperatura menor, la reacción se hace más lenta, ¿sí? Pero puede pasar que como cambian muchos de los parámetros, por ejemplo el pH, la presión osmótica, la fuerza iónica o el potencial redox, puede ser que ciertas reacciones incluso se aceleren, porque tenemos las soluciones más concentradas. Entonces ahí va a depender si pesa más que disminuyó la velocidad por la temperatura o si aumenta la velocidad porque aumenta la concentración de los solutos. Entonces, ¿cómo podemos reducir los daños que se causan durante el congelamiento? Si hacemos un congelamiento a una velocidad lenta, las moléculas de agua van a tener tiempo suficiente para ordenarse y formar cristales. Entonces se van a formar pocos cristales, pocos núcleos de cristalización, pero con cristales de gran tamaño. Y los cristales de gran tamaño van a provocar un daño mayor a la estructura celular. En cambio, si la velocidad es rápida, se van a formar muchos núcleos de cristalización, pero los cristales que se van a formar van a ser mucho más chicos. Entonces el daño que va a causar eso va a ser mucho menor. Si tenemos, por ejemplo, un huevo duro, ¿sí? En este caso no vamos a tener células como en el caso de un vegetal, sino que vamos a tener un sistema formado, o sea, es un gel, una estructura tridimensional formada por una red de proteínas y el líquido está retenido en su interior. Es algo similar a lo que habíamos visto con los almidones que se congelaban y descongelaban. También en el caso de geles, la idea es más o menos la misma, pero en lugar de tener el agua adentro de células, el agua va a estar adentro de esta red tridimensional, que puede ser de proteínas en este caso, o de polisacáridos en el caso del almidón, por ejemplo. Entonces, al congelarse el huevo duro, lo mismo, ¿no? El agua cristaliza, aumenta el volumen, daña la red tridimensional y cuando se descongela, parte de ese agua es exudada. Entonces, además de, digamos, de modificar la velocidad de congelación, lo que se puede hacer es agregar ciertas sustancias. Por ejemplo, en el caso de los crioprotectores, son solutos solubles, en general se usa azúcar o sal, dependiendo del producto, se pueden usar polioles también, que lo que hacen es disminuir la temperatura de congelación y de esa manera disminuyen la cantidad y el tamaño de los cristales que se forman. Y otra forma de aumentar la estabilidad de ese sistema es el agregado de estabilizantes, que en general son polisacáridos, son los hidrocoloides que vimos, pero se agregan en concentraciones bastante bajas, o sea, en concentraciones más bajas que las que usamos nosotros en los videos que vieron para preparar esas dispersiones viscosas, porque el objetivo no es aumentar marcadamente la viscosidad, sino que esas macromoléculas, al estar desplegadas en la fase acuosa, disminuye la velocidad de las moléculas de agua, entonces la cristalización es menor. Se usan estabilizantes, por ejemplo, en el helado. Bueno, ahora pasan, hasta acá vamos bien, ¿sí? Pasando ahora a la cristalización de los azúcares. Todos los azúcares son bastante solubles, pero hay diferencias entre ellos. Por ejemplo, la lactosa es un azúcar bastante más insoluble que el resto. Y la fructosa es de las más solubles. ¿Está bien? Entonces acá en el gráfico vemos la solubilidad en función de la temperatura. En todos los casos, al aumentar la temperatura, la solubilidad aumenta. ¿Bien? En el caso de la lactosa, como es un azúcar bastante insoluble, o sea, comparado con la fructosa, por ejemplo, vamos a tener para una cierta temperatura y una cierta cantidad de agua, menos cantidad de lactosa en forma soluble. O sea, va a ser más fácil que cristalice. Entonces, acá esto lo pasamos medio rápido, pero después lo seguimos discutiendo en el foro. Por ejemplo, tenemos estas son placas de Petri con soluciones de glucosa, ¿sí? Entonces, la solubilidad de la glucosa es 45 gramos cada 100 gramos de solución, aproximadamente.
Y vemos cómo, bueno, inicialmente estaba todo soluble, teníamos ahí una solución, ya al 6º día empieza a cristalizar. En el caso de la sacarosa, que es más soluble, o sea, la solubilidad es de 62 gramos cada 100 de solución, se empieza a ver la cristalización a partir del día 16. Además, el tipo de cristal es diferente. En el caso de la glucosa se ve así, o sea, son cristales opacos, y además, no sé si lo llegan a notar, pero pareciera como que aumentó el volumen, o sea, como que tengo más cristales de glucosa que de sacarosa, y eso es porque son cristales hidratados, o sea, dentro de esos cristales queda retenida agua, entonces por eso es que tengo más cantidad de cristales. Y en el caso de la fructosa, que es bastante más soluble, vemos acá que recién, bueno, que ya tenemos los 31 días y todavía no se observó cristalización. O sea, a partir de estos resultados podemos ver que cuanto más soluble es el azúcar, menor va a ser la velocidad de cristalización. Y acá vemos mezclas. En el caso de la fructosa mezclada con glucosa, al 6º día, ¿sí?, que la glucosa ya había cristalizado, en las mezclas la glucosa no cristalizó. Y si seguimos avanzando, vamos a ver que cristalizó recién al día 10, ¿sí?, en las distintas mezclas. Bueno, y acá es una foto ampliada de cristales. Los más opacos y grandes son los de glucosa, y estos chiquitos, que son más translúcidos, son los de fructosa. Y esto es para ver que cuando cristalizan una mezcla de azúcares, en realidad el cristal es puro. O sea, por un lado vamos a tener los cristales de glucosa, y por el otro lado vamos a tener los cristales de fructosa. No se forma un cristal con las moléculas mezcladas. Dependiendo del tipo de azúcar, la presencia de un segundo azúcar puede inhibir la cristalización, como vimos recién, que la glucosa tarda más en cristalizar si tiene fructosa en el medio, pero hay otros azúcares que se comportan diferente. Por ejemplo, si tenemos una solución de lactosa y de sacarosa, como la sacarosa es más soluble, es bastante más soluble, va a acaparar más el agua, o sea, el agua va a ser más afín a la sacarosa y le va a sacar agua a la lactosa, y va a hacer que la lactosa cristalice más en lugar de menos. Dependiendo igual de las concentraciones, ¿no? Pero se ve muchas veces en alimentos que son a base de leche, o sea, que tienen lactosa, y que si tienen un alto agregado de sacarosa, esa sacarosa va a inducir a la cristalización de la lactosa. Bueno, en el caso de mieles, por ejemplo, es un parámetro de calidad, es que cristalice o no cristalice. Cuando van a comprar miel van a ver que algunas en góndola están en estado líquido y otras se ven cristalizadas. Que esté cristalizada no quiere decir que esté en mal estado, ni mucho menos, simplemente que los azúcares cristalizaron. Se puede calentar a baño María sin alcanzar una temperatura demasiado alta para que no se modifiquen los azúcares, pero si uno lo calienta, estos azúcares se vuelven a solubilizar. La velocidad de cristalización, como podemos ver que distintos tipos de mieles van a tener distinta facilidad para cristalizar, depende básicamente de la composición de azúcares y del contenido de agua. La miel está formada por fructosa y glucosa principalmente, pero también tiene sacarosa en pequeñas proporciones y algunos oligosacáridos. Como los dos azúcares principales son la glucosa y la fructosa, dependiendo de esa proporción, va a ser que la miel tenga mayor o menor facilidad para cristalizar. Todas las mieles tienen más fructosa que glucosa, pero las que tienen más fructosa, o sea, comparando entre dos mieles, ¿no? La miel que tiene más fructosa, como la fructosa es más soluble, va a cristalizar menos que aquella miel que tiene menos fructosa. Y el contenido de agua, cuanto menos agua tiene, como el agua es el solvente donde se están disolviendo estos azúcares, al disminuir el contenido de agua, va a aumentar la velocidad de cristalización. En otros productos, como por ejemplo el dulce de leche o un helado, que digamos, son productos a base de leche, en la leche tenemos los dos anómeros de la lactosa, alfa y beta, en sus respectivos porcentajes, y el cristal de alfa-lactosa forma cristales de mayor tamaño y son cristales duros.
la alfa-lactosa es mucho más insoluble que la beta-lactosa. La beta-lactosa, además de ser más soluble, forma cristales que son mucho más chiquitos. Entonces, la textura que da los cristales de alfa-lactosa es una textura más granulosa que los de beta-lactosa. Entonces, una forma de disminuir la cristalización es inducir a la cristalización en su forma beta. Así como hicieron en orgánica, seguramente, agregando un cristal, uno induce la formación de cierto tipo de cristales. Entonces, de esta manera, si uno agrega cristales beta, se va a inducir esa forma de cristalización. O sea, el equilibrio se va a desplazar mucho más hacia el lado beta. También se puede agregar beta-galactosidasa, que es una enzima que hidroliza a la lactosa. Entonces vamos a tener glucosa y galactosa en lugar de lactosa, y los dos monosacáridos son mucho más solubles. Se le puede agregar pequeñas cantidades de fructosa, que van a ayudar, pero digamos en pequeñas concentraciones, que va a ayudar a que la lactosa no cristalice tan rápidamente, porque va a interferir en la formación de ese cristal. O se le puede agregar hidrocoloides para que actúen como estabilizantes, como vimos en el caso de la cristalización del agua, en el caso de los azúcares es lo mismo. Entonces, depende del tipo de producto, se le puede agregar alguno de estos ejemplos que vimos. Bueno, pasamos ahora a la cristalización de los triglicéridos. Los triglicéridos son un caso bastante particular de moléculas, porque vimos al principio que los cristales tienen la menor energía posible, ¿sí? Que digamos que es el sistema más estable termodinámicamente. Pero en el caso de los triglicéridos, en realidad, tenemos distintos tipos de cristales para un mismo tipo de triglicérido. O sea, esto lo habíamos visto, es el fenómeno de polimorfismo. O sea, la misma molécula, o sea, químicamente es la misma molécula, pero dependiendo de la velocidad y la temperatura de cristalización, puede dar lugar a cristales con distinta forma y con distinta temperatura de fusión. Cuando las moléculas tienen más tiempo para ordenarse, van a formar cristales que están mejor acomodados, mejor empaquetados, y por lo tanto van a ser más estables termodinámicamente y van a tener una temperatura de fusión más alta, porque vamos a necesitar más calor para poder fundir, o sea, separar esas moléculas de triglicéridos. Entonces acá, bueno, vemos algunos ejemplos. En realidad hay varias formas polimórficas, no es que sean estas tres. Depende del tipo de triglicéridos, van a tener distintas formas. Vamos a ver qué pasa en el caso del chocolate. O sea, la manteca de cacao, la grasa de cacao, tiene 6 formas polimórficas. Pero la beta 5, o sea, esta 5 que funde a 33,8, es la que le da las características típicas del chocolate, el brillo típico que tiene el chocolate. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esa forma? Si uno, por ejemplo, aumenta la temperatura hasta 37 grados, vamos a tener todos los cristales fundidos, ¿sí? Yo podría enfriar hasta, por ejemplo, 32 grados, ¿sí? O 30 grados, a una temperatura intermedia entre 4 y 5, forma 4 y 5. Si hago eso, formaría cristales 5, pero también formaría cristales 6, ¿está bien? Porque la diferencia de temperatura entre 5 y 6 no es tan alta, son 3 grados, entonces se van a formar todos los cristales posibles, digamos. Si bien van a ser más de la forma 5, también van a formarse 6. Y la forma 6 da lugar a manchas oscuras o blancuzcas, mejor dicho, en la superficie del chocolate. Pero las vemos. Entonces, para evitar eso, en lugar de enfriar a 30 grados, hay que enfriar a 27, o sea, una temperatura intermedia, o sea, 26, 27 grados, intermedia entre la forma 3 y 4. Al enfriar a esa temperatura, va a cristalizar la forma 4, 5 y 6. O sea, ¿van a cristalizar las 3 también? Sí, pero como 27 grados está bastante lejos de 36, son casi 10 grados de diferencia, la forma 6 prácticamente no va a poder cristalizar, porque las otras dos formas, al tener temperaturas menores, lo que me está diciendo es que se forman más rápido, porque es un cristal no tan bien empaquetado. ¿Está bien? O sea, cuanto más cerca está la temperatura del cristal, la temperatura de fusión del cristal, de la temperatura a la que se está almacenando,
vamos a tener mayor formación siempre de ese cristal. O sea, si enfrío a 27, se va a formar muchísimo más de la forma 4 y un poco, bastante poco de la 5 y prácticamente nada de la 6. ¿Está bien? Entonces, ¿qué logro con esto? La forma 4 en realidad no la quiero, yo quiero la 5. Pero lo que logro enfriando esta temperatura es estar bastante lejos de la temperatura de la forma 6, cosa de que se formen principalmente 4 y 5. Entonces después se calienta hasta 32, o sea, una temperatura intermedia entre 4 y 5. Todos los cristales que se habían formado de 4, que era la mayor parte de los cristales, van a fundir y solamente me van a quedar los cristales beta 5. ¿Está bien? Entonces, si se mantiene esa temperatura, si bien eran pocos los cristales 5 que se formaron, van a actuar de núcleo de cristalización para inducir que todos los triglicéridos cristalicen de esa forma. Y de esa manera me aseguro de tener un chocolate con forma beta 5. Si eso no pasa, las manchas que se observan en la superficie, ¿sí?, serían de este estilo. Este proceso se llama fat bloom, que son manchas por los cristales de la forma beta 6. En el caso de, por ejemplo, fundir, si yo fundo hasta 37 y después enfrío de golpe hasta 23, o hasta 23, por ejemplo, ahí enfriaría, ¿sí? Podría formar todas las formas, mucho más se formaría de la 2 y de la 3, pero se podrían formar todas, pero el problema es que después ese chocolate con la forma 2, a temperatura ambiente, salvo que sea un día bastante fresco, pero una temperatura ambiente o en contacto con la mano, se fundiría en la mano. Está bien lo mismo con la forma 3. Al tocarlo, la temperatura corporal haría que enseguida se funda en la mano. Por eso la ideal es esta beta 5. Bueno, ahora, nos quedan 5 minutos, después volvemos a entrar con el mismo link, pero vamos a arrancar con la parte de estado amorfo. ¿Con Cristalino alguna pregunta antes de seguir con esta parte? ¿No? Bueno, entonces, el estado amorfo, o sea, esa estructura desordenada, puede estar, o sea, se subdivide en estado gomoso y en estado vítreo. La diferencia entre estado gomoso y estado vítreo es la viscosidad que tiene. En estado gomoso, como lo dice el nombre, ¿sí?, es como una goma, o sea, es blando, y va a tener una viscosidad bastante menor que en estado vítreo. Sin embargo, va a ser una viscosidad mucho mayor que en un líquido. O sea, no va a fluir como un líquido, pero no va a tener la rigidez de un estado vítreo. Entonces, por ejemplo, tenemos en estado gomoso la carne, el pan, los caramelos blandos. Y en estado vítreo, los caramelos duros, las galletitas o la corteza de pan, el pan tostado. Esta relación, ¿sí?, entre gomoso y vítreo, o sea, que se relaciona con la viscosidad, también depende de la temperatura. ¿Bien? Si esta, por ejemplo, si es la curva de un alimento, acá vemos que al aumentar la temperatura, ¿sí?, la viscosidad de ese alimento va disminuyendo. Durante un rango de temperatura, la viscosidad se mantiene más alta y más o menos constante. Esa temperatura, digamos, ese rango de temperatura que se mantiene constante, ¿sí?, después baja bruscamente. A la temperatura en la cual se produce ese cambio brusco de viscosidad se llama TG, que es la temperatura de transición vítrea. O sea, la temperatura de transición vítrea es la temperatura en la cual pasa un sólido de estado vítreo a estado gomoso o de estado gomoso a estado vítreo. Lleva el mismo nombre en ambos sentidos, ¿sí? Si lo seguimos calentando mucho más, puede llegar a estado líquido. Entonces, por ejemplo, si la temperatura ambiente, supongamos que en este caso son 25 grados, para este alimento, si estoy a 10 grados, va a estar en estado vítreo. Si estoy a 35 grados, va a estar en estado gomoso. También voy a estar de esta zona, con una viscosidad bastante más baja. Este TG depende de varios factores. En un alimento, en realidad no es el promedio ponderado, pero más o menos. Es digamos, el TG de un alimento depende del TG de sus componentes, ¿sí? Entonces,
y el TG de los componentes depende del peso molecular. Por ejemplo, el almidón, que tiene un peso molecular elevado, tiene un TG que es más que el doble que el de los disacáridos, por ejemplo. Los disacáridos tienen un TG mayor a los monosacáridos, los polioles tienen TG más bajos, y el agua tiene un TG más bajo todavía. Entonces, cuando se elabore el alimento, la composición que tiene ese alimento va a determinar su TG y por lo tanto si es vitrio o gomoso. Pero durante el almacenamiento, la humedad puede cambiar, o sea, el alimento puede perder o absorber humedad. Como el TG del agua es tan bajo, pequeños aumentos en el contenido de humedad van a bajar mucho el TG del alimento. ¿Está bien? Entonces, un alimento, si baja mucho el TG, va a pasar de un estado vitrio a un estado gomoso. ¿Está bien? Por ejemplo, si el TG del alimento es de 60 y la temperatura ambiente es 25, ¿está bien? Con un TG de 60 estamos por arriba, es un alimento vitrio. Pero si ese alimento empieza a absorber humedad, su TG empieza a bajar, porque aumenta la movilidad de las partículas, de sus moléculas, entonces baja la viscosidad. Y cuando el TG alcanza los 25 grados, o la temperatura ambiente que sea, va a tener su transición, o sea, va a pasar de vitrio a gomoso. Y lo contrario va a pasar si tenemos un alimento gomoso en un ambiente seco y el alimento pierde humedad. O sea, inicialmente, cuando el alimento está gomoso, su TG está por debajo de la temperatura ambiente. Cuando empieza a perder humedad, su TG empieza a subir, y cuando alcanza el TG a la humedad ambiente, va a pasar a estado vítreo. La transición vítrea, a diferencia de lo que es la temperatura de fusión y de ebullición, es una transición de segundo orden. O sea, cuando una sustancia, por ejemplo, funde, ¿sí? La fusión es una transición de primer orden porque tiene un calor latente asociado. ¿Se acuerdan que durante la fusión y durante la ebullición, el calor que uno le entrega a ese sistema hace que las moléculas cambien de estado, pero no se produce un cambio en la temperatura? Ese era el calor latente, ¿sí? En la fusión y en la ebullición. En las transiciones de segundo orden, como es la transición vítrea, eso no pasa, o sea, no hay un calor latente asociado. Y en un termograma, bueno, se ve distinto el gráfico. A ver, bueno, paso para este nada más. Si tenemos una solución, ¿sí? El agua en esa solución, a 0 grados, va a estar en estado líquido porque al tener soluto disuelto, va a hacer que la temperatura de fusión no sea 0, sino que sea menor a 0. Entonces, si bajo un poco más la temperatura, voy a congelar parte del agua, ¿sí? Y lo que me queda de solución va a estar más concentrado que antes. Si bajo más la temperatura, voy a poder congelar un poco más de agua y lo que me queda en solución va a estar más concentrado que antes. Yo así puedo seguir bajando la temperatura, y cada vez que baje más la temperatura, se me va a formar más cantidad de hielo, ¿sí? Y voy a seguir concentrando más la solución. Pero va a llegar un momento que esa solución, o sea, que el agua de esa solución, que todavía está en estado líquido, no se pueda congelar más. O sea, ya no puedo congelar más, aunque siga bajando la temperatura. Lo que me queda en estado líquido es agua no congelable. En ese punto, la solución alcanza su concentración máxima, ¿sí? Esta matriz está máximamente crioconcentrada. Entonces vamos a ver un gráfico en el que se relaciona la temperatura de fusión y de transición vítrea. Este ejemplo lo vamos a tomar, por ejemplo, si fuera la sacarosa, pero en realidad en cualquier alimento, más allá de que las temperaturas sean diferentes, más o menos tienen la misma forma. Entonces, el TG de una solución, si en esta solución que está en porcentaje de sólido en el eje X, acá tendríamos 0% de sólidos, o sea, todo agua, por eso el TG es de menos 134, y llegando al 100% de sólidos, el TG es el que le correspondería en este caso a la sacarosa. En todas las mezclas intermedias vamos a tener distintos valores de TG, o sea que al ir aumentando la concentración de sólidos, aumenta el TG de la solución. Si graficamos la temperatura de fusión, vamos a ver que en el caso del agua, bueno, acá quedó un poco desplazado, ¿no? Pero en el caso del agua pura sería 0 grados,
y al ir aumentando la concentración de sólidos va disminuyendo la temperatura de fusión. Este punto donde cortan ambas curvas, ¿sí?, corresponde a una concentración de solución, que es la concentración de la solución máximamente crioconcentrada que vimos recién. Entonces nos va a definir el gráfico en dos partes. De un lado, o sea, entre una concentración de Cg hasta 100% de sacarosa, vamos a tener agua no congelable. Y a una concentración menor, a Cg, vamos a tener agua congelable. Entonces, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, un caramelo, ¿sí?, de sacarosa y una temperatura que esté por debajo de esta curva roja, o sea, por debajo de la curva de TG? Ese caramelo va a estar en estado vitrio y ese caramelo no va a tener agua congelable. Si el caramelo, ¿sí?, o sea, si la temperatura de su TG está por arriba, vamos a tener un caramelo en estado gomoso, ¿sí? Pero también va a tener, no va a tener agua congelable. Ahora, si nos vamos del otro lado del gráfico, vamos a tener a una temperatura mayor a la de congelación una solución. Si empezamos a enfriar esa solución por una temperatura, o sea, por debajo de la temperatura de fusión, esa solución va a ser, por un lado, va a tener el soluto con agua no congelable y por otro lado vamos a tener cristales de hielo, ¿sí? Si seguimos enfriando, vamos a congelar cada vez más agua. O sea, en realidad, en la primera solución, en la que está acá justo por debajo de la curva azul, esa solución tiene agua no congelable, pero todavía, si no bajamos tanto la temperatura, va a tener parte de agua congelable. Entonces va a tener, digamos, una viscosidad bastante menor. Si seguimos bajando la temperatura, la cantidad de hielo que se forma va a ser cada vez mayor, y esa solución va a aumentar su viscosidad hasta pasar a estado gomoso. Y si seguimos bajando más la temperatura, se va a formar la cantidad máxima de hielo y lo que nos queda va a estar en estado vitrio. ¿Está bien? Entonces, dejando de lado los valores de los ejes, pensemos, por ejemplo, cómo sería el gráfico de un pan, ¿sí? Ahora, activen los micrófonos ahora, porque ya igual estamos terminando con esto. Si tenemos un pan, por ejemplo, bueno, esta parte de solución obviamente que no aplica, ¿sí? Pero vamos a tener el pan en estado gomoso, si estamos por arriba de la temperatura ambiente, y cuando lo ponemos en el freezer, parte del agua del pan va a cristalizar. Y el pan va a pasar de estado gomoso a estado vitrio. O sea que en un pan congelado lo que vamos a tener es parte del agua formando cristales, ¿sí? Y el resto del agua, el agua no congelable, con el resto de los componentes en estado vitrio, ¿sí? O sea, pasaríamos de acá, de gomoso más, o sea, estaríamos acá, como si fuera gomoso, pasaría a gomoso con hielo, digamos, durante el proceso de congelación, y terminaría como vitrio más hielo. Lo mismo si congelamos un pedazo de carne, por ejemplo. O sea, a temperatura ambiente, la carne está en estado gomoso. Cuando le empezamos a congelar, gran parte del agua se congela y queda en estado cristalino, y el resto del alimento pasa a estado vitrio. O sea, la carne congelada va a estar en estado vitrio, pero va a tener el agua en estado cristalino. O sea, una fase de esa carne va a estar en estado cristalino, ¿sí? Si queremos congelar, por ejemplo, un caramelo gomoso, va a pasar estado vitrio. O sea, agarramos un palito de la selva, lo ponemos en el freezer, va a pasar estado vitrio, pero no se va a generar cristales de hielo porque el caramelo no tiene agua congelable. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cómo se interpreta este gráfico? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, dependiendo del tipo de estado, o sea, gomoso o vitrio, vamos a tener distintos defectos o cambios que puede sufrir el alimento durante su almacenamiento. Esto no quiere decir que todos los alimentos gomosos vayan a tener estos cambios, va a depender del tipo de alimento. Por ejemplo, en una miel o en un dulce de leche podríamos tener la cristalización de azúcar dando una textura granulosa. Podríamos tener formación de cristales de hielo en un helado, por ejemplo. Si un helado se descongela y lo volvemos a congelar, puede ser que
esto se ve mucho más en helados industriales, los que vienen en balde se ve mucho más que en el artesanal, puede ser que la formación de cristales de hielo da una textura no agradable. Si tenemos un caramelo, por ejemplo, un caramelo gomoso, y el envase, quizás si el envoltorio no es muy bueno, puede ser que la humedad ambiente, ¿sí?, en la superficie de ese caramelo, al absorber humedad, la viscosidad baja mucho más y se vuelve mucho más pegajoso, ¿sí? Y por el contrario, si un alimento gomoso pierde humedad, se puede endurecer, como por ejemplo un pan, ¿sí? O sea, un pan cuando pierde humedad, nosotros lo vimos desde el punto de vista ya del agua y de la retrogradación, ¿está bien? Pero ahora lo explicamos desde otro lado. O sea, cuando el almidón del pan, o sea, las cadenas de amilosa y de amilopectina empiezan a acercarse, el agua que queda retenida en esas cadenas es expulsada de ese sistema, ¿sí? Eso se ve favorecido cuando la humedad ambiente es menor a la W del pan. Entonces ese pan pierde humedad. Al perder humedad, esas moléculas tienen menos posibilidad de movimiento al tener menos contenido acuoso y el TG se hace más alto. Entonces cuando el TG alcanza la temperatura ambiente, pasa de gomoso a vítreo. ¿Está bien? Entonces, para tener un correcto almacenamiento hay que controlar la temperatura para evitar esta transición de fase, hay que evitar que el alimento absorba o pierda humedad, o sea, tener un buen envase, y dependiendo del tipo de producto se le podrían agregar ciertas sustancias como los polioles que retardan la cristalización. Pero el agregado de polioles también van a modificar el TG. Entonces, si se le agrega un poliol, habrá que agregarle alguna otra sustancia que compense, porque el poliol va a bajar el TG, algo que aumente un poquito el TG para que el TG sea adecuado y que a temperatura ambiente sea gomoso, pero que no tenga un TG tan bajo que sea o demasiado blando o ya casi líquido. Bueno, y en el caso de los alimentos vítreos, los principales defectos que pueden tener, por ejemplo, un caramelo duro, al igual que un caramelo blando en la superficie, esto pasa mucho en alimentos a base de azúcar, como los azúcares son muy higroscópicos, las moléculas que están en la superficie del alimento interactúan mucho con el agua y aumenta la movilidad de esas moléculas. Entonces el TG de la capa superficial al menos disminuye, pasando a un estado gomoso o a un estado líquido. Puede haber apelmazamiento, por ejemplo, en una leche en polvo o en el café también se ve. Eso pasa cuando las partículas de leche en polvo, por ejemplo, al absorber humedad, en la superficie de cada partícula se vuelve pegajosa, entonces muchas partículas se juntan y ahí se produce el apelmazamiento, que cuando es muy avanzado este proceso se llama caqui. Okay. Puede ser que pierda la crocancia, por ejemplo, una galletita de agua, si absorbe humedad, va a pasar de estado vítreo a estado gomoso. Entonces eso, digamos, sería un defecto de los alimentos vítreos. Para evitar estos cambios, básicamente lo mismo que antes, controlar la temperatura, pero en este caso, para que no pase a estado gomoso, y un envase que evite que el alimento absorba humedad. Bien, entonces ahora, a ver, prendan los micrófonos para discutir esta última actividad. Por ejemplo, en esta foto de los caramelos duros, ¿en qué estado están? ¿Vítreo, gomoso o cristalino? Esta primera foto. ¿Cómo? Vitrio. Vitrio. ¿Y los pirulines estos, en qué estado están? Vitrio. Vitrio también. Pero la diferencia entre los dos es que en el caso de los pirulines, por ejemplo, si bien es vitrio, tiene un TG bastante más cercano a la temperatura ambiente y es bastante más fácil que pase a estado gomoso. Y además los azúcares que se usan, tiene bastante fructosa, al ser más higroscópico, lo que hace es que enseguida se ponga muy pegajoso, ¿está bien? Si bien inicialmente los dos son vítreos. En el caso de estos, de los U's, ¿qué tipo de estado tienen? Gomoso. Gomosos, aunque depende si está medio fresco, el subu ya casi que pasa a vitrio, tiene un TG parecido a la temperatura ambiente. Y las pastillas Yapa
O las DRF, que son del mismo estilo. ¿En qué estado están? Vitrio. ¿Cómo? Vitrio. Por la dureza Vitrio. parecería que es vitrio, sí, pero en realidad no, está en estado cristalino. En estado cristalino, pero, digamos, esos cristales con una granulometría muy chica, o sea, no como azúcar de mesa, sino más bien como un azúcar impalpable. ¿Está bien? Eso es lo que le da la opacidad que tienen estas pastillas, y que al morderlo, ¿sí? La próxima vez que coman unas pastillas yapa o de ese estilo y lo comparen con un caramelo común, al morder un caramelo común, duro, ¿no? Como que se astilla, tiene un comportamiento como vidrio, por eso el estado se llama estado vitrio. En cambio en las pastillas no, al morderlas se hace polvo, no se astilla, ¿está bien? Porque es un estado cristalino. Y en el caso del pan, por ejemplo, si es una flautita, en la corteza vamos a tener un estado vitrio, pero en el interior del pan vamos a tener un estado gomoso. ¿Sí? Ahora, muchas de las gomitas que se venden, incluso las que venden en forma suelta, ¿sí? O sea, que no vienen envasadas, tienen azúcar alrededor. El azúcar que está afuera, en la superficie, ¿en qué estado está? Cristalino. Claro, la que está afuera está en estado cristalino. La que forma parte de la gomita propiamente dicha está en estado gomoso, amorfo gomoso. ¿Sí? La función que tiene el azúcar de afuera, más allá de una cuestión estética, ¿sí? Es de protección contra la humedad. Los azúcares que están en estado amorfo, las moléculas, como están más desordenadas, sus grupos oxidrilos están más expuestos, más disponibles a interactuar con el agua. Entonces, un azúcar en estado amorfo es más higroscópico. En cambio, en estado cristalino, el mismo azúcar, como está más ordenado, las moléculas de sacarosa interactúan mucho más con otras moléculas de sacarosa, y si bien es higroscópico, no es tan higroscópico. ¿Está bien? Entonces, el azúcar que está por afuera, como está en estado cristalino, actúa como barrera, como si fuera el envase de la gomita que está adentro. ¿Está bien? Porque el azúcar de afuera no va a absorber tanta humedad. Si no estuviera ese azúcar afuera, la gomita, o sea, la parte en estado gomoso de la gomita, absorbería mucha más humedad y enseguida se volvería muy pegajosa, o incluso se empezaría a pasar ya a estado líquido en la parte más superficial. ¿Sí? Bueno, y tienen en el campus subido este video, que no sé si ya lo llegaron a ver, que es un caramelo Villiquen, ¿es Villiquen o Palito de la Selva? Bueno, del estilo, a distintas temperaturas. Entonces, para ver cómo es, Villiquen, para ver cómo es la flexibilidad, ¿sí? Y poder estimar cuál es la temperatura de transición vítrea. O sea, no vamos a poder decir exactamente cuál es, pero más o menos en qué rango está. ¿Está bien? Así que después cuando ven el video, cualquier cosa, seguimos la discusión en el foro.